Bien, muchísimas gracias, William, por toda esta información. Ahora Rocha tiene por delante esta tarea, ¿no?, de reconstrucción de estos daños que causó el temporal y el ciclón. Cambiamos de tema, hablamos de salud. Como les adelantábamos, se está detectando un aumento en el uso de antibióticos y esto genera resistencias para determinadas oportunidades y preocupa sobre todo el uso en niños. Pero también estamos hablando de un incremento de las enfermedades estacionales, gripes, influenza. ¿Qué está pasando con el COVID? Todo esto lo vamos a dialogar con el pediatra Gustavo Giacchetto, quien es profesor de la Clínica Pediátrica C de Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Bienvenido, doctor. Gracias por muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir a darnos información. ¿Qué está pasando a nivel del invierno? Así a nivel popular, se nota que hay más gripe, influenza u otras enfermedades estacionales. ¿Qué está pasando a nivel de los niños? Bueno, con la ola de fríos, ¿no verdad? Como todos los años, y ahora que está la circulación es más libre, ¿no verdad? Y las medidas de restricción de la movilidad no son importantes. Y ahí se recortó la actividad escolar, etcétera. Todo eso ha favorecido la circulación de virus y en esta época lo que estamos observando es la incidencia de gripe estacional. Por eso el Ministerio ha lanzado la campaña de vacunación antigripal, pero bueno, gripe es un virus que esperamos que circule en esta etapa y es lo que está ocurriendo. ¿Está circulando en mayor medida que en otros años? Bueno, en realidad... ¿Con más intensidad? Porque me llegan cuentos de personas que se están sintiendo muy mal, ¿no? Bueno, lo que pasa es que la gripe la gente la subestima, es un virus que genera cuadros cuando la infección ataca, es una infección importante, ¿no verdad? Porque determina un cuadro febril con muchos dolores musculares y dolores articulares y en algunos pacientes, además, sobre todo si tienen algunos factores de riesgo, puede determinar cuadros respiratorios importantes. Que requieren internación. Que requieren internación. En los niños, en general, pueden ser cuadros febriles con mucha repercusión general, pero a veces dan cuadros de broncoespasmo o hay complicaciones pulmonares y eso es lo que nosotros vemos, que nos habíamos desacostumbrado también un poco con estos 2 años de pandemia, pero en realidad ahora estamos viendo esa circulación. Y además, más hacia fines de mayo, aunque ya tenemos alguna circulación viral, empieza a circular para nosotros un virus que es importante también, que es el virus respiratorio sincicial, que afecta a los niños, sobre todo pequeños, aunque se ven niños más grandes también, pero que a los más pequeños les ocasiona cuadros de insuficiencia respiratoria y de compromiso pulmonar que motivan internaciones. Esa epidemia es lo que estamos asistiendo en este momento en el país, ¿no? Ahora, hablamos siempre de gripe y uno piensa en el resfrío, sí, la fiebre, pero hay una distinción entre tal vez un resfrío, algo más leve, que una gripe. Es muy importante la pregunta. La gente confunde los cuadros de resfriado común, digamos, que es, bueno, que a veces generan un poquitito de la obstrucción nasal, malestar, puedes tener mucha rinorrea, ¿no? Eso realmente no siempre es gripe. Gripe, en general, para nosotros da fiebre elevada, da, además del dolor de garganta, de la repercusión que puede dar a nivel respiratorio alto, en general da repercusión general, o sea, hay decaimiento, hay dolores musculares. Hay dolor de la espalda, ese característico. Exacto, lo que nosotros decimos altromialgias, y bueno, y a veces dan complicaciones respiratorias, ¿no? Y ahora con este panorama, ¿no? Teniendo en cuenta que, ya lo hemos hablado también, ya no se hisopa como antes, excepto que sean casos de riesgo, o de personas mayores o demás. ¿Cómo hacemos para ir identificando, ya para meternos en el tema antibióticos? Sí. ¿Cómo hacemos para diferenciar un resfrío de una gripe, de un COVID? Por ejemplo, y la medicación que tiene que atacarse en cada caso. Bueno, es bastante complejo intentar diferenciar COVID de otros virus, ¿no? Eso es importante. Nosotros, por suerte, tenemos... hay que diferenciar las conductas que se hacen en el hospital. Por ejemplo, todavía sigue vigente eso de que todos los pacientes que ingresan, ¿no?, se los testea. Entonces, ahí nosotros tenemos una orientación y sabemos, porque además, en general, en los centros de salud también se aplican test para investigación de otros virus. No solo COVID, sino también se busca gripe, se busca virus respiratorio sincicial. Entonces, a nivel hospitalario, esa es una situación que, bueno, en el sistema nosotros en general conocemos bastante lo que está sucediendo. El problema es en lo ambulatorio, claro, como tú decís. ¿Y en el hospital qué está pasando en esos testeos a esta altura? Bueno, ¿Cómo en esos es el pool testeos, ese? en realidad,
COVID no es lo más importante. Por supuesto que no es que haya desaparecido, hay casos, pero en niños, estoy hablando yo, ¿no? Sí. En niños y cuidados moderados e intensivos hay algunos casos ocasionales. Y lo que sí predomina son los otros virus respiratorios, ¿no? Hay gripe, hay virus respiratorio sincicial y otros virus respiratorios, ¿no? ¿Y cómo se enfrentan, ¿no? Esos virus? ¿Con antibióticos? Bueno, no. Ahí en realidad es importante porque, bueno, nosotros sabemos que los virus a los antibióticos no responden, ¿no? Algunos virus tienen un tratamiento específico en pacientes de riesgo, como puede ser gripe. Hay un fármaco que se llama oseltamivir o antivirales, digamos, que se pueden utilizar para casos seleccionados. Bueno, nosotros a veces los aplicamos en cuadros graves, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Otros virus no tienen tratamiento y hay que hacer un tratamiento de sostén de lo que esté afectado en el paciente. Un antipirético. Bajar la temperatura, si necesita oxígeno, la hidratación, la alimentación, etcétera. Y pueden tener complicaciones infecciosas bacterianas asociadas. Si las tienen, se plantean, hay que usar antibióticos. Si no, no hay que usar antibióticos. Lo importante es que no se prodigue el uso de antibióticos en cuadros que parecen claramente virales, ¿no? Que eso suele ser una práctica, sobre todo a nivel ambulatorio, bastante importante, ¿no? O sea, el doctor que quizá va con la emergencia termina recetando antibióticos cuando quizás no se precisan. Y bueno, esa es una cuestión que siempre estamos como insistiendo en la importancia de hacer un uso lo más racional posible, ¿no? O sea, siempre antes de prescribir un antibiótico pensar cuál es la probabilidad de que haya una bacteria en el medio, porque si es un cuadro francamente viral, uno no tendría que prescribir antibióticos. Claro, a veces uno, lo pienso en niños, ¿no? Sí, como sí. Papá también, sobre todo cuando son más chiquitos. Yo estoy pensando en la edad de mi hijo que va a cumplir 9, pero cuando son más chiquitos, a veces que repiten, ¿no? Cada mes. Bueno, dame algo, ¿no? O sea, sí, porque la respuesta es viral, casa, calor y cariño. O sea, también, quiero decir, los pacientes también presionamos a veces a los doctores y decir, bueno, ¿y qué toma? ¿Solamente con bajarle la fiebre? Hay una especie de concepción cultural que viene de hace muchísimo tiempo, es que si uno va al médico y sale del médico solo con palabras y no se lleva una receta de algo, parece que no fue al médico, ¿no? Esa es como una... O sea, yo voy al médico, el acto médico termina con una prescripción, o de un examen, o de un antibiótico. Eso es como una cuestión que en el imaginario y en los médicos también está. Uno parece que si no prescribe un tratamiento medicamentoso, ¿no, verdad? Parece que no hiciera nada. Sin embargo, a nosotros insistimos mucho en el hecho de que en los niños, sobre todo en los niños pequeños, y sobre todo si van a guardería, ¿no? Un niño que recién empieza a concurrir a la guardería o al jardín, etcétera, suelen tener sus primeras exposiciones con el mundo exterior y contraen infecciones, ¿no? Infecciones sobre todo virales, que son los que más predominan. Y pueden tener no una infección, pueden tener 8 o 10 episodios de infecciones respiratorias altas por año, y eso es normal. Es muy difícil hacerle entender esto a las personas, pero eso nosotros lo sabemos muy bien. Y lo que uno tiene que estar alerta es si hay elementos que indiquen que no es viral, ¿no? O sea, y eso, bueno, tiene una serie de manifestaciones diferentes. Pero la enorme mayoría de esos chicos tienen infecciones virales, necesitan tratamientos sintomáticos. Lo que pasa que, obvio, es difícil para los padres, para la familia, para los mismos personales de escuela, ¿no, verdad? Sostener que un niño está enfermo periódicamente, ¿no? Y en muchos casos se termina administrando antibióticos de amplio espectro, ¿no? Sí. Como para cubrirse, como siempre son síntomas que son difíciles de identificar. ¿Qué le pasa a una persona, a un organismo en desarrollo como es un niño si consume? Y además después también está cómo se aplica el tratamiento, ¿no? Que siempre te olvidas de alguna toma, que lo suspendes antes porque ya le duele la pancita, dejó de comer, etcétera, etcétera. En realidad lo que uno tiene que tener presente es que los antibióticos son una herramienta terapéutica fundamental, salvan vidas y todo lo demás, ¿no? Pero nosotros los tenemos que reservar porque el principal problema que la Organización Mundial de la Salud advirtió ya en el 2015, que es una amenaza de salud pública a la cual seguramente nos vamos a enfrentar rápidamente, es el surgimiento de muchas cepas de bacterias resistentes.
Que no solo se explica por el uso humano de los antibióticos. Las personas tienen que conocer que los antibióticos se usan en la industria agropecuaria, ¿no? Para mejorar los cultivos, para mejorar las carnes, ¿no? Hay una enorme cantidad de desechos en nuestro mundo, ¿no? ¿Verdad? Todos los días se desechan al agua toneladas de antibióticos en el mundo. Y eso, que se está usando con otros propósitos, además del uso humano, ¿no? ¿Verdad?, está alterando la flora. La flora, nosotros tenemos una flora, ¿no? Hay una flora en el ambiente y las bacterias, si se exponen a los antibióticos, desarrollan mecanismos para defenderse y desarrollan resistencia. Eso es una cuestión bien importante. Entonces, nosotros desde nuestro humilde lugar, que es el uso humano médico, tenemos de prescribirlo si está indicado, ajustado a la sospecha clínica, o sea, cuál es el germen más probable, no dar un antibiótico de amplio espectro si la infección es producida por 1 o 2 microorganismos, ¿no, verdad? Y ajustarse a la toma que uno indica, ¿no? Porque si uno hace una toma más corta o más larga que la que se indica o en una frecuencia que no es la adecuada, eso también favorece pautas de uso inapropiado y por lo tanto desarrollo de resistencia. Pienso, por ejemplo, en esta época del año, mucho se ha hablado y mucho se ha dicho que arrancamos antes con virus, con influenza en la circulación. Ya desde enero estábamos hablando de casos de gripe significativos, importantes, que se confundían con COVID. ¿Qué pasa con la vacuna antigripal? ¿Es recomendada? Pienso, porque digo, si estamos hablando de casos graves donde se tiene que tomar antibióticos o algún tipo de medicamento, seguramente esto evite y bueno, se pueda transcurrir de una forma más leve y evitar tal vez esa ingesta de antibióticos. ¿Es bueno para el momento que estamos atravesando? Sí, creo que la vacuna antigripal es una estrategia, obviamente, para prevenir gripe. Después nos quedan los otros virus pero por eso la gente también tiene que tener cuidado. A veces dice, me vacuné contra la gripe, igual me enfermé. Sí, claro, probablemente se enfermó con otros virus, ¿no? Pero para la gripe, que es un problema importante... Y que son algunas cepas. Exacto, además, ¿no? La vacuna de la gripe es una cosa importante, sobre todo en los chicos mayores de 6 meses y sobre todo si hay factores de riesgo, asma, ¿no? En fin, enfermedades crónicas. Y por lo tanto es una estrategia que hay que usar y adherir, ¿no? Nos parece que es una estrategia ¿Viene bien en los niños, teniendo en cuenta que se abrió ahora recientemente? Bueno, no sé, la verdad que decir cifras de vacunación no me atrevo porque no las miré. 200.000 era para la primera etapa con la población más vulnerable, mayor de 65 años. Como ahora se abrió, capaz que se empezaba a notar un incremento. Nosotros promovemos las recomendaciones de vacunación en los niños, creo que es una cuestión bien importante y la vacuna de la gripe es una de las estrategias que también ayuda a contener estos problemas. Doctor, ya tenemos que cerrar, pero le quería hacer una pregunta sobre esta hepatitis aguda que ha aparecido en el mudo y bueno, qué preocupación nos debe dar y cuán cerca o lejos está de nuestro país. Bueno, nosotros estamos alertas, por supuesto, de todas las comunicaciones de la OMS, etcétera, y de las alertas mundiales. En realidad, yo no estoy al tanto así de haber en mi práctica, ¿no, verdad? Algún caso de hepatitis vimos, pero estos son casos de hepatitis en los cuales no se llega a etiología, ¿no? A una causa, ¿no? Se hace una investigación profunda y no se llega a una causa, eso es lo que se está comunicando y que son potencialmente casos graves, ¿no? Nosotros por ahora mantenemos una actitud de estar informados y vigilantes del tema, ¿no? Doctor, gracias, como siempre. Bueno, gracias a ustedes, por seguir por lo menos poniendo un poco en perspectiva y sobre la mesa lo que está pasando y que, bueno, los adultos responsables sean, ¿no?, quienes tomen esas mejores decisiones. Bueno, gracias a ustedes por traer temas de salud y de niños. Gracias. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Giacchetto. Ya son las 9 de la mañana, 28 minutos.